Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un programa más. Comenzamos una nueva semana compartiendo conocimientos y creando esa energía de unión. Y esta vez volvemos a repetir con el doctor Diego Stacampiano y hablaremos de metafísica y de neurociencia, ¿no, Diego? Buenas noches para Bueno, nosotros. buenas noches. Nuevamente, gracias a ti, Juan y Antonio, por la invitación. Y sí, vamos a hablar de neurociencia y de metafísica aplicadas, ¿sí? Vamos a hablar de autogestión, vamos a hablar de algunos tips o algunos fundamentos científicos que nos ayudan en nuestra vida práctica, que nos ayudan a ser profesionales y personas fundamentalmente más felices y Sí, más sí. eficientes en todo lo que hacemos, ¿sí? Sí, porque el programa de hoy es bastante práctico, ¿no? Vas a dar claves, sobre todo para estos momentos difíciles de incertidumbre, en los cuales pues las personas o vamos un poco o van un poco perdidas o permiten que los demás los pierdan, ¿no? Los confundan, ¿no? En estos momentos. Exactamente, vamos a hablar de ciencia aplicada y vamos a entender por qué de algunas conductas. No se puede cambiar una conducta que no se comprende. Si yo no comprendo por qué tengo miedo, no voy a poder dejar de tener miedo. Entonces Claro. hay que comprender el mecanismo para poder desactivarlo, ¿sí? Ujú. Entonces, yo creo que cuando esté Antonio listo y ya nos dé lo que hay, empezamos Ya, a... ya, 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 ya podemos. ¿Sí? Sí, sí, bueno, pues Diego, eh, nos dices, usa tu mente para cambiar tu cerebro. ¿Verdaderamente podemos cambiar el cerebro o lo que cambiamos es la forma de utilizarlo? Bueno, en realidad podemos cambiar nuestro cerebro porque ahora vamos a ver cómo nuestro cerebro se estructura o nuestro cerebro se reconfigura, que es la palabra correcta, según como nosotros lo utilicemos. Entonces, nuestro cerebro no es un ente estático que permanece como fue creado. Nosotros permanentemente vamos moldeando nuestro cerebro. Y como nuestro cerebro es la máquina que interpreta nuestra realidad, a medida que nosotros vamos generando eso, lo que se conoce como neuroplasticidad basada en la experiencia, a medida que vamos tomando experiencias y vamos teniendo experiencias, podemos reconfigurar nuestro cerebro de una forma más constructiva. Si te parece, damos inicio a la presentación, ¿sí? Sí, sí, Bueno, yo creo que aquí se ve, ¿verdad? sí, perfectamente. Perfecto. Dame un segundito que... Bueno, ahí lo vemos, ¿verdad? Sí, se ve perfectamente, muy bien. Bueno, me gusta empezar todas mis presentaciones Sí, sobre neurociencia, porque fíjense que este programa es espiritualidad tomando tierra. sí. Y muchas veces pensamos que la espiritualidad está reñida con la ciencia, y no es así. Fíjense lo que decía Luis Pasteur, un poco de ciencia te aleja a Dios, pero mucha ciencia te devuelve a Él. Ujú. Tenemos que volver al camino de la ciencia para poder explicar muchas conductas que tenemos. Entonces, todas estas actividades, el soporte bibliográfico que tienen es metafísica y neurociencia, pero fíjense toda la cantidad de gente que ha hablado cómo utilizar nuestra mente para cambiar nuestro cerebro. Y también, aparte de metafísica y neurociencia, este libro eficientemente, ambos están en formato ebook y están escritos, son libros sobre ciencia y sobre metafísica, pero en un lenguaje fácil de aplicar. Siempre tenemos que hablar, cuando empezamos a hablar de metafísica y de neurociencias aplicadas, de cuáles son nuestros objetivos con todo esto. Y el primer objetivo es poder gestionar este cambio, esto que estamos viviendo, de una forma equilibrada. Fundamentalmente tomando decisiones que nos lleven a resolver situaciones, siendo más creativos y más productivos y potenciando ya factores que tenemos, que son los factores para el éxito. Porque verdaderamente ser mejor no es ser más espiritual, ni tener más títulos, No, ni tener más dinero. Ser mejor es ser más eficiente. O sea, obtener los resultados con el menor desgaste posible.
Y cuando estamos estresados, cuando estamos tristes y cuando tenemos que hacer muchas veces las mismas cosas, no estamos siendo eficientes. Entonces fíjense que, hablando de espiritualidad, tomando tierra, sí, la conexión con la energía cósmica y universal de los planos superiores se produce en el cerebro del hombre a través de nuestra mente. Y por eso que nosotros tenemos que entender cómo funciona nuestra mente y nuestro cerebro, porque eso está dentro nuestro, pero es el canal para poder trabajar con toda la energía que tiene una vibración superior. Entonces, por eso me gusta mucho esta frase de la mente y el cerebro, ¿sí? Sí. Sí, ¿y qué relación existe entre metafísica y neurociencia? Bueno, siempre lo pongo en mis presentaciones. Cuando nosotros hablamos de metafísica, si vamos a una definición académica, la palabra viene del griego, de metapaprústica, que quiere decir todo lo que está más allá de la física, más allá de lo que podemos palpar. La actitud, los pensamientos, la energía de los seres humanos, todo eso es metafísico. Y las emociones humanas también, y el pensamiento también es metafísico. Pero ¿qué sucede con las neurociencias? Que últimamente este conjunto de disciplinas científicas estudian cómo se desarrolla la estructura, la función, la bioquímica de todo el sistema nervioso, pero fundamentalmente el cerebro, y algo que es fundamental, nos habla y nos delinea, nos enseña cómo se desarrollan las bases biológicas de nuestra conducta. Entonces, cuando nosotros hablamos de metafísica y neurociencia, no es la metafísica teórica en que nos ponemos a debatir sobre la existencia de la mónada, no, es la metafísica aplicada. ¿Cómo yo puedo utilizar esta metafísica y esta neurociencia aplicada a mi vida personal para autogestionar la situación que estoy viviendo? Mi familia, mi trabajo, el lugar donde vivo. Entonces, es algo que tiene que ser muy práctico. Por eso decimos que la metafísica aplicada nos aporta un conjunto de herramientas que nos ayudan a expresar una mejor versión de nosotros mismos. Nosotros no tenemos que ser diferentes. No vamos a cambiar ni vamos a mejorar porque nos rapemos la cabeza y nos vayamos a la India, porque cambiemos de lugar. No, nosotros donde estamos tenemos todas las herramientas para ser una mejor versión de nosotros mismos, ¿sí? Sí. ¿Y hay alguna diferencia entre, o es la misma cosa espíritu y materia? En realidad, cuando nosotros hablamos de metafísica y cuando hablamos de neurociencia, sí, no existe esa división entre espíritu y materia. Eso es que hay una escuela posocrática que inventó eso de dividir lo espiritual y lo material. Pero nosotros podemos decir que la materia es el espíritu más densificado y el espíritu es la materia más sutil. Entonces, si nosotros estamos felices en una discoteca o estamos felices paseando, eso es espiritual. Y si estamos en un templo, en una ceremonia, sea cual sea la religión, y estamos amargados, eso no es espiritual. Entonces, nuestra mente entiende o quiere intentar dividir esos dos mundos. Pero eso está interconectado. Fíjense que en este simposio, que fue el primer simposio que se hizo virtual de neurociencias, que se hizo online y asistieron los científicos o los neurocientíficos más reputados del mundo, fíjense de lo que se habló. Construyendo la neurociencia del bienestar durante y después de la pandemia. Nosotros, antes de la pandemia, ya necesitábamos tener herramientas para poder ser más felices con lo que tenemos. Y después de la pandemia será exactamente lo mismo. Esto no tiene por qué cambiar, ¿sí? Entonces, uno se puede preguntar, ¿y por qué tengo que usar mi mente para cambiar mi cerebro? Y la respuesta es porque la única manera eficiente de cambiar la realidad es cambiando la interpretación que tu mente y tu cerebro hacen de los hechos. Y hoy vamos a ver que la realidad como tal no existe. Vamos a ver en la actividad de hoy que la realidad depende de la interpretación que tu cerebro y tu mente hagan de los hechos que te están sucediendo. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo podemos aprender a usar la mente y de esta forma poder cambiar el cerebro? Fundamentalmente, dándonos cuenta de ello, lo primero por donde tenemos que empezar es
Fíjense en esta frase. Sí. Así como la verdad no tiene temperatura, la realidad tampoco tiene signo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces tú estás hablando con personas y te dicen, bueno, pero eso que tú has dicho, realmente lo has dicho con mucha frialdad, o esto que tú has defendido, lo has defendido muy acalorado. No, 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 no. La verdad no tiene temperatura. Y la realidad tampoco tiene signo. No hay acontecimientos negativos y acontecimientos positivos. No existe un signo. Tú con tu cerebro determinas si eso que te está pasando es un peligro y una amenaza o es algo positivo que te permite relajarte. Entonces, ¿dónde empezamos con nuestra mente? Dándonos cuenta de que la comprensión de la realidad es un proceso mental complejo que se codifica en nuestro cerebro. Por eso es muy importante conocer esa máquina tan perfecta que es tu cerebro y tu mente. Y tú me preguntabas, ¿cómo empezar a utilizar la mente? Cambiando la óptica de las cosas. Fíjense que lo que dice Wayne Dyer, cuando nosotros cambiamos la forma de ver las cosas que vemos cambian de forma. La realidad es un cilindro, pero si tú lo observas desde un punto de vista, por ejemplo, desde el punto de vista de la ciencia, la sombra te puede hacer ver un círculo. Y si lo ves desde el punto de vista opuesto, la sombra te puede hacer ver un cuadrado. Pero en realidad, el objeto sigue siendo el mismo. Lo que cambia es la mente que observa esas cosas. Por eso la mente y el cerebro conforman la lente que toma nuestro ser para proyectar su imagen. No tiene ningún sentido que nosotros nos llenemos de información e intentemos proyectar una imagen perfecta, que es nuestro ser, a través de una lente que está borrosa. Y si no conocemos el cerebro y la mente, ese lente no va a poder proyectar la imagen de una forma perfecta. Entonces, nosotros cuando conocemos la mente y nuestro cerebro, empezamos a trabajar a favor de él. Empezamos a darnos cuenta cómo funciona esa mente. Comprendemos los mecanismos y podemos controlar las reacciones, ¿sí? Por eso en el título universitario de experto y especialista en neurociencias aplicadas en la salud que damos en la Universidad de Murcia, en la UCAM, son 11 módulos donde trabajamos activamente con todos estos procesos. Y lo primero que hay que entender es que el cerebro y la mente no son lo mismo, ¿sí? Son un binomio indivisible, pero no son iguales, ¿sí? No son la misma cosa. Son diferentes, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la diferencia que podemos conocer entre mente y cerebro? Muy bien. Nuestro cerebro es denso, nuestro cerebro es físico. Es carne, son vasos sanguíneos, son células, es denso, es físico. Es la parte física del ordenador, por ejemplo, de la computadora. Es la carcasa de plástico, los transistores, la batería. Todo eso es lo que se conoce como la parte dura. Por eso se llama hard, que es duro, ware. Y la mente son arquetipos, es una energía sutil. Son como los programas que actúan a través del ordenador. Y por eso decimos que el cerebro piensa a corto plazo, porque se cansa, es físico, entonces necesita oxígeno, necesita nutrirse, el cerebro piensa en vivir y morir, y piensa en lo que le da placer o le da sufrimiento. En cambio, la mente, que es sutil, la mente no se cansa nunca. Tu mente, uno dice, es que tengo la mente cansada. La mente no se cansa. La mente piensa a largo plazo, quiere trascender y fundamentalmente quiere aprender. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos que utilizar la mente para cambiar el cerebro, es porque tenemos que tener este tipo de ordenador, un ordenador de última generación. Y los programas que son la mente son, por ejemplo, el WhatsApp, el Facebook, el Zoom, con el que estamos transmitiendo ahora. Pero cuando nosotros no conocemos nuestro cerebro, es como si trabajáramos con este ordenador. Claro. Trabajamos con un ordenador antiguo, desfasado, ¿sí? Claro. Y trabajamos con estos programas. ¿Se acuerdan estos programas que venían en esos disquetes? ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a conocer nuestra mente y a poder trabajar con ella.
Entonces, lo primero que hay que saber es que fundamentalmente, nosotros antes decíamos que teníamos 3 cerebros. Sí. Un cerebro atávico, donde están grabados nuestros instintos, que es ese cerebro pequeñito rojo que está ahí en el medio, que se llama reptiliano porque es el cerebro que hoy tendría un cocodrilo. Y es donde están grabados nuestros instintos, ¿sí? Ese es el cerebro que te protege, que cuando tú escuchas a alguien que grita, por ejemplo, terremoto, sales automáticamente disparado. Ahí están grabados nuestros instintos. Pero después viene un cerebro que nos da pertenencia a una especie, que es el cerebro límbico. Y es el cerebro que nos permite emocionarnos. Es el cerebro de la manada. Es el cerebro que te genera una empatía. Tú te ríes, yo me río. Tú bostezas, yo bostezo. ¿Sí? Son los mecanismos automáticos que nos hacen pertenecer a una especie. Y por eso mucha gente dice, bueno, ¿y tú por qué te casaste? Ah, porque mi prima se casó y mi hermana se casó. Entonces, son esos comportamientos que nosotros teníamos en la época en que éramos una manada para no quedar fuera de la manada y que no vinieran esos depredadores y acabaran con tu vida. Entonces, son mecanismos de defensa muy antiguos. Y recién hace 100.000 años se desarrolló nuestro cerebro cortical, que fíjense es la parte más grande del cerebro, es la que menos conocemos, pero la que más te requiere energía, es el cerebro de la razón. Y hoy podemos decir, Antonio y Juan, que tenemos fundamentalmente 2 cerebros, porque el cerebro atávico se ha fundido al cerebro límbico, y tenemos, como dice el famoso psicólogo Daniel Goleman, autor del libro Inteligencia Emocional, fundamentalmente 2 cerebros. Un cerebro que piensa y otro cerebro que siente. Sí. Pero los sentimientos y los pensamientos se generan en nuestro cerebro, ¿sí? Sí, sí. ¿Y de qué manera podemos sacarle a nuestro cerebro, tener un cerebro más productivo? Es decir, sacar mucho más posibilidades de él. La palabra es la observación. La palabra es la atención plena a tus procesos cerebrales, ¿sí? Tú vas a tener un cerebro más eficiente cuando te des cuenta conscientemente qué está haciendo tu cerebro en todo momento. Entonces, tú tienes que saber que tenemos un cerebro izquierdo, que es lo que conocemos como el cerebro cortical o córtex prefrontal, que es el cerebro que nosotros utilizamos fundamentalmente para pensar. Es nuestro pensamiento lógico y es nuestra inteligencia racional. ¿Qué dice ese cerebro? 2 más 2 es 4, una cama es para dormir, una taza es para beber. El pensamiento lógico. Por eso decimos que es el pensamiento lineal. Pero también existe un movimiento cerebral que es el pensamiento lateral. Y ese pensamiento lateral se da en nuestra parte derecha del cerebro, que es el cerebro de los artistas, es el cerebro de la emoción, es el cerebro que quiere que le digan algo bueno para salir de esta crisis, y es donde nosotros tenemos que desarrollar la inteligencia emocional. Ahora, hay personas que no observan esto porque no saben cómo funciona su cerebro y están o todo el día pensando o todo el día emocionándose. Sí. Entonces, hay personas que son demasiado emotivas y otras personas que son demasiado frías y calculadoras. Entonces, ¿cómo utilizo mi cerebro para sacarle todo el potencial que tiene? Sincronizando pensamiento y sentimiento. Y cuando nosotros empezamos a observar, que esta es la clave, la observación, tengo que conocer esto, tenemos que dar estos datos y dar esta información, pero después tenemos que ponernos a observar cómo funciona todo eso. Y surge una tercera inteligencia que, dicho por los científicos, es la spiritual quottage, o la cuota de inteligencia espiritual. Cuando nosotros aprendemos a observar y somos conscientes de lo que estamos observando, ya no estamos pensando y sintiendo. Nos estamos dando cuenta de lo que pensamos y de lo que sentimos. Y eso es una habilidad cognitiva superior, que es la capacidad de tener atención plena al momento presente. Sí, Antonio. Sí, bueno, también me ha parecido oír alguna vez que también está la conciencia universal, ¿no? ¿Esa puede ser la misma conciencia, digo?
la conciencia del darte cuenta, ¿sí? Es la conciencia de observar, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de conciencia universal, es la unión de todas las conciencias. Si nosotros pudiéramos hacer este proceso y vivir en este proceso, nos podríamos conectar conscientemente con todas aquellas personas que están en la misma sintonía. Y eso es lo que estudian muchas religiones, muchas filosofías y escuelas de pensamiento, pero también una parte de la psicología, que es la psicología transpersonal. A mí no me gusta mucho el tema de ponerle conceptos a las cosas, porque yo te digo a ti, bueno, sí, la conciencia universal, y tú ahí puedes meter tantas cosas que queda un concepto como que está, no sé, como que no se puede definir y aplicar. Pero lo que sí te puedo decir es que para llegar a esa conciencia universal, primero me tengo que dar cuenta de mí, de cómo funciona la conciencia dentro mío. ¿Sí? Sí, Antonio, dime. No, quería preguntar una cosa, por eso, Diego, puede ser, por ejemplo, en este espacio que empezamos el día 1 de junio, siempre notamos, Juan y yo, y las personas que participan, que siempre existe como una corriente un poco de unidad, ¿no? Puede ser eso mismo, ¿verdad? O sea, estamos más o menos, todos más o menos en una onda más o menos similar, cada uno en su evolución personal, pero por eso existe, ¿eso es una consecuencia de lo que estás diciendo? Exactamente. Hay una cuestión que es básica, ¿sí? Nosotros en un punto somos seres que estamos unidos vibracionalmente. Pero a partir del plano de la mente, ¿en qué se basa? En la división. El frío, el calor, el español, italiano. La dualidad. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no aprendemos a cómo funciona nuestra mente y nuestro cerebro, caemos en la división de la mente. La mente está para dividir, para que nosotros podamos valorar la diversidad. Pero cuando nosotros entramos en este esquema de forma inconsciente, es cuando no se pueden reconciliar esas energías. Por eso yo creo que hay muy buena intención, pero no hay una acción ordenada. ¿Sí? Entonces la gente dice, bueno, toda la vibración, el amor y la belleza, y es como que van metiendo todo en el mismo saco. ¿Sí? Entonces, eso está muy bonito, pero ahora hay que ordenarlo y gestionarlo para que sea una realidad. Entonces, hay 5 datos muy útiles sobre el cerebro, y escuchen muy bien esto. Punto número 1, y esta es la clave para lo que estabas preguntando, Antonio. El cerebro no distingue si la información que recibe, que se conoce como inputs, tanto interna, o sea, tus propios pensamientos y tus propios sentimientos, como externa, es o no real. Si está en tu cabeza, tu cerebro lo toma como real. Entonces, y esto es muy importante, pensar en las cosas, pensar que algo bueno o malo te va a suceder, tiene en el cerebro la misma carga neuronal. Si tú estás viendo una película y tú ves en una película 3D y te está persiguiendo un tiburón que te va a comer, esa descarga en tu cerebro es exactamente igual que si eso estuviese sucediendo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque las cosas que están en nuestra mente, para nuestro cerebro, es real. Punto número 2. Cada suceso almacenado por el cerebro lo almacena como una imagen. Tú tuviste un acontecimiento o muy bonito o muy negativo. Y tu cerebro hace una captura de pantalla. Pero no solamente que hace una captura de pantalla, sino que dentro de esa captura de pantalla tiene un sentimiento asociado. Estas imágenes que tu cerebro va guardando producen asociaciones de neuronas. Y esa imagen, cada vez que tú vuelves a esa imagen, esas neuronas se conectan y largan una secreción química. Entonces, tú has vivido algo que tu cerebro lo almacena, haya sido mentira, porque esa imagen que se hace tu cerebro, la hace en base a las costumbres, a la educación, a lo que te dijeron y a lo que tú te crees. Y cada vez que vuelves a esa imagen,
se produce la misma secreción química. Estas imágenes no son una verdad, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, sino una interpretación del cerebro que es la base de nuestras creencias. Nuestro cerebro trabaja con programas que tú le has ido instalando. Tu padre, tu abuelo, tu profesor, el cura del barrio, todos ellos te fueron instalando programas que como tú no revisas tu cerebro, como tampoco revisas el ordenador, no sabes si esos programas que están ahí son verdad, son útiles, tienen virus o no lo tienes. Entonces, de acuerdo a nuestra educación y a tu trabajo interior, porque eso es lo bueno, existe la epigénesis, que es lo que traes, pero también existe la génesis, que es lo que tú puedes trabajar. Entonces, en base a todo esto, tu cerebro y tú mismo genera creencias limitantes o creencias empoderadoras. Y ante una misma situación, tu cerebro va a reaccionar de una forma y el cerebro de tu compañero que está al lado viviendo lo mismo va a generar de una forma completamente diferente. Y por eso las haces propias, ¿no? Exactamente. El cerebro las hace propias y algo muy importante, las integra. Las repites tantas veces, que se integran como rasgo de tu personalidad. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Entonces es importante sí, la verbalización, ¿no, Diego? Es muy importante y fundamentalmente es muy importante la observación. Poder observar y darte cuenta que todo esto está en tu cerebro. Vamos a avanzar y vamos a explicar un poquito cómo pasa esto. Sí. Estas creencias se instalan en nuestra mente inconsciente como programas que se ejecutan automáticamente. Cuando tú estás aprendiendo a andar, tú estás viendo, o cuando estás aprendiendo a conducir un coche, estás haciéndolo consciente. Bueno, primero voy a poner la marcha, el embrague, pero llega un momento donde lo empiezas a hacer automáticamente y eso entra en tu mente inconsciente. Los programas que están en la mente, que son el software, actúan a través de redes y rutas neuronales del cerebro. Y tú no te das cuenta, pero tú vives una vida automática. Has grabado esos programas ahí, que no los repasas, que no los estudias y tampoco los cambias, y cada vez que viene un hecho, reaccionas con la misma programación. Entonces, ante los estímulos que tenemos internos o externos, y esta es la clave, si no hay atención plena, estos programas se ejecutan automáticamente y le dicen al cerebro dos mensajes. El primero, estamos en peligro, y el cerebro se va a poner en forma de lucha o huida, o el otro mensaje es, tranquilo, no hay peligro, relájate. Y si tú empiezas a utilizar este segundo mensaje, o el primero, cualquiera de los dos mensajes alteran la configuración biológica de todo tu cuerpo. El mensaje que tu cerebro interpreta y el mensaje que le da al sistema nervioso hace que seas exitoso o que fracases. Hace que estés sano o que estés enfermo. Hace que estés relajado o que estés estresado. Entonces, todo se produce en el cerebro, ¿sí? Sí, no sé si tenemos alguna pregunta por allí. Estoy mirando ahora mismo el Facebook. No, hay comentarios un poco de elogiosos, pero no preguntas en ningún momento. Bueno, ya sabes tú que siempre se espera a última hora, ¿verdad? Sí, fíjense qué importante. Y esto nos tenemos que meter en la cabeza. Es lo más importante de todo. La principal tarea del cerebro es aprender para sobrevivir. Tu cerebro no fue creado para que seas feliz. La felicidad es un asunto tuyo o mío, a través de mi mente, para cambiar mi cerebro. Eso es lo que tenemos que entender. Nosotros nos acercamos al mundo y lo interpretamos con un cerebro que fue creado para mantenernos vivos, a cualquier costo, pero no para que seamos felices. Entonces, ¿cuándo soy feliz? Porque es posible ser feliz, claro. Cuando aprendo a utilizar mi mente para cambiar mi cerebro, para tener mejores actitudes,
Y si tengo mejores actitudes, voy a tener mejores resultados. Por eso es que, así como hemos adquirido hábitos como el cepillarnos los dientes, como el fregar los platos cada vez que comemos, tenemos que empezar a adquirir algunos hábitos para tener un cerebro más productivo. El primero que vamos a ver durante toda la actividad de hoy es afirmar y decirle a tu cerebro lo que quieres tener. Y eso es parte de lo que conocen los neurocientíficos como el diálogo interior. Ya vamos a ver que nosotros tenemos un narrador interno que nos está hablando todo el tiempo. Tenemos que aprender a descubrirlo y aprender a dialogar con este narrador interno. Lo segundo que tenemos que hacer es planificar. No podemos tener una vida sin planificación. No estamos hablando de estar esclavos de esa planificación, pero sí tener muy claros los objetivos que perseguimos. Y para esto sirven los diarios terapéuticos. Cuando vimos la actividad sobre la gratitud, hablamos del diario de la gratitud. Anotar todo aquello que quieras lograr en tu vida. Y por último, la repetición. Si tú has creado patrones automáticos de conducta en base a la repetición, tú también puedes intentarlo una y otra vez y usar la mente en base a la repetición para crear nuevas rutas neuronales, crear una nueva plasticidad dentro de tu cerebro, que generen una mejor química dentro de tu cerebro y que te hagan una persona más exitosa, con una mejor actitud. Entonces, cuando nosotros en neurociencia y en metafísica hablamos de las dinámicas mente y cuerpo, ¿sí? De esto también habla Jorge Benito en Mindful Science, que es un neurocientífico. Él dice que lo que vives influye en tu cerebro y en tu mente. Y esto transforma toda tu biología. No es lo que te pasa, es cómo lo vives. Porque lo que te pasa no lo puedes modificar. Sí puedes modificar la experiencia que tú tienes en base a lo que te pasa. Y esta es la base de la neuroplasticidad. Lo que cambia tu biología no es lo que sucede. Lo que cambia tu biología es la interpretación que tu mente y tu cerebro hacen de eso que sucede. Entonces, tu mente a través de tu cerebro le está diciendo todo el tiempo a tu cuerpo lo que está pasando en el mundo. Y tu cuerpo se adapta a través de tu comportamiento a los eventos que enfrenta. Entonces, si yo tengo un cerebro automatizado y una mente automatizada porque no la observo, que me está diciendo todo el tiempo, hay peligro, va a estar todo mal, mi cerebro se va a configurar en un modo que me va a estresar. Entonces, voy a pensar, voy a estar todo el tiempo estresado, pensando que todo lo que me va a pasar es terrible. ¿Sí? Sí. Entonces, sí, dime, Juan. No, era yo. Antonio. Oye, nos pregunta Enrique Sí. que cómo limpiar el cerebro. En realidad, al cerebro no lo tienes que limpiar. El cerebro se limpia solo. Cuando tú dejas de ejecutar determinados programas, el cerebro, como ahorro de energía, los desactiva. Ajá. Si tú te dejas conscientemente, si tú estás quejándote y no te das cuenta, el programa queja, como es un programa que se ejecuta automáticamente, con poco gasto de energía, se va a ejecutar rápidamente, porque tiene una utilidad dentro del cerebro, que al quejarte obtienes atención. Y por eso lo utilizas. En el momento que dejas de quejarte, es un programa que se desactiva y el cerebro, como es especialista en ahorrar energía, dice, este programa ya no lo utilizo más, y lo desactiva. Pero así también desactiva el miedo, así también desactiva la dependencia. Entonces, ¿cómo pasa esto? Todo lo que nosotros vemos, nuestros estímulos internos y externos, dentro de los inputs están tus recuerdos, están esas capturas de pantalla de lo que son las ideas que tú tienes de la vida. Por eso decimos que esta información que llega al cerebro es interna, pero también externa, ¿sí? Todo eso hace que esta maquinaria del cerebro se ponga en movimiento. Y lo primero que afectan son nuestros sentidos. Pero nuestros sentidos, ¿a través de qué parte del cerebro se canalizan? A través del córtex prefrontal, que te dice, hay una luz encendida, hay un aroma, hay un color, ¿sí? Si nosotros no estamos atentos
automáticamente esos estímulos nos producen primero una emoción y automáticamente en milésimas de segundo nos producen un sentimiento. Y este sentimiento es lo que nos hace actuar. Pasar a la acción. Pasar a la acción. Pero ¿qué sucede? Como la mayor parte del tiempo se considera que casi el 95% del tiempo estamos inconscientes, este proceso no se hace de una forma consciente, se hace de una forma automática. Ahora, cuando tú empiezas a estar en atención plena, empiezas a llevarle la atención a todos estos procesos, esos inputs, cuando entran a tu cerebro, tú dices, ah, mira el pensamiento que estoy teniendo, mira el recuerdo que estoy teniendo y la emoción que se me está produciendo porque me estoy acordando de esto que me pasó. Pero eso no es real. Esa persona ya no está, esa situación ya no está sucediendo y esta energía a mí no me sirve absolutamente para nada. Y es en ese momento donde tú empiezas a tener atención plena a tus procesos de pensamiento y atención plena también a tus acciones. Entonces, tenemos que recordar que los arquetipos e imágenes mentales son estructuras que conforman la base de nuestro pensamiento. Son estructuras sutiles, pero de tanto pensar, tanto pensar, tanto pensar, en nuestro cerebro se producen uniones de neuronas. Esas uniones de neuronas son estructuras físicas y densas. Entonces, la mente es sutil, pero eso es una estructura densa, que hay que cambiarla a través de cambiar la estructura sutil, ¿sí? Sí. Si tú tienes un cerebro que tiene ya trazado una guía, por ejemplo, cuando tú entras a tu jardín con el coche, por donde pasan las dos ruedas del coche, hay un surco, ¿verdad? Y si tú echas agua al jardín, ¿por dónde va a ir el agua? ¿Por el surco? Por esos surcos. A no ser que tú te des cuenta y elimines esos surcos. Y tu mente ya no va a entrar por esos surcos, no va a entrar por esas rutas neuronales. Ahora, esas rutas neuronales, ¿para qué existen? El cerebro las crea para no tener que estar prestando atención todo el tiempo a todas las cosas. Entonces tú dices, bueno, ya aprendí a conducir, lo automatizo, gasto menos energía, ¿sí? Y lo pasas a la mente inconsciente. Pero claro, cuando tú has automatizado procesos que te mantienen vivo pero te hacen infeliz, no tiene ningún sentido que sigas haciendo estos procesos, ¿sí? Entonces es como cuando, por ejemplo, te viene un estímulo, estás viendo la televisión y te dicen, no, porque los contagios han aumentado. Entonces, claro, eso despega una ruta neuronal que tú ya tienes dentro de tu cerebro, estás acostumbrado a pensarla, no puedo, no tengo, la economía, el clima, y te empiezas a quejar. Porque has labrado en tu cerebro, en la mente programada, rutas neuronales de queja y redes neuronales de queja. Y tu cerebro automáticamente responde con el programa que ya tiene grabado. Ahora, si estás estudiando, primero te empiezas a observar y empiezas a darte cuenta de esos programas que tienen automático. ¿Y cómo los cambias? A través de la atención plena. Estás atento y dices, no me voy a preocupar. Eso todavía no ha sucedido y posiblemente no va a suceder. Y cambias, por eso yo lo he puesto en verde, esas rutas neuronales y empiezas a activar estas otras. Si puedo, tendré, soy capaz, lo haré, y la palabra más importante de todas, gracias. El modo del cerebro automático se desactiva dando gracias. Porque para dar gracias tienes que darte cuenta de lo que tienes. Y para darte cuenta de lo que tienes, tienes que observar. Como la observación es consciente, todo lo que sea inconsciente y programado se desactiva. Es un mecanismo cerebral. ¿La gratitud nos saca de la zona de confort? Exactamente. Porque, ¿qué te mantiene en la zona de confort? Estas rutas neuronales, ¿por qué determinan tus patrones automáticos?
Porque las rutas neuronales no solamente llevan información, sino que también cada vez que tú activas una ruta neuronal, por ejemplo, hay personas que tienen un pensamiento que los hace adictos a esas sustancias que se generan en su cerebro. Entonces, una persona que está en papel de víctima y que toda su vida estuvo en papel de víctima, cuando se pone en papel de víctima, se genera una secreción hormonal dentro de su cerebro a la que esa persona es adicta. Entonces, tú no estás mal, pero tu cerebro empieza a necesitar esa sustancia. Entonces, ¿qué haces? Te acuerdas de todos tus victimarios para producir esa secreción y para poder sentirte bien. Ahora, ¿cómo desarmas ese ciclo? Y esto es muy importante. Hay personas que están metidas en este ciclo de negatividad, que lo que quieren es que pasen cosas negativas para el cerebro de decir, ¿ves? Yo por eso no entiendo a la gente que es tan positiva. Son unos irresponsables. Yo que pienso todo lo que me puede pasar y después me pasa. Tu cerebro utiliza todo eso que te sucede para seguir confirmando actitudes y para no cambiarlas. Porque tu cerebro te dice, ¿para qué vas a cambiar? Si has sobrevivido todos estos años. Pero tenemos la posibilidad de ser agradecidos. Si vamos a hacernos adictos a una sustancia, nos hagamos adictos a la gratitud. La gratitud, dicho por los neurocientíficos, es la que produce dentro del cerebro la mayor descarga de hormonas positivas para todo el funcionamiento del cuerpo. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que la mecánica psicoemotiva afecta a nuestra vida por dos vías. Una es eléctrica, porque uno dice, es que tengo la mente, se me ha calentado la mente, no me calientes la cabeza, porque estás pensando mucho, esa es la vía eléctrica. Pero la otra es la vía química, es qué neurotransmisores, qué parte química está generando mi cerebro. Entonces, las dos vías hacen que tú mantengas conductas aprendidas. Y si les parece, ponemos un ejemplo práctico. ¿Quieren que lo pongamos? Claro. Fíjense, aquí están dos compañeros de trabajo. Uno se llama Juan y el otro se llama Antonio. Sí. ¿Sí? Esto es cualquier parecido con la realidad, es una mera coincidencia. Sí, porque entonces, son más guapos. Están muy guapos los dos, tienen pelo, son buen mozos, Sí, por eso, fíjense, son jóvenes. Entonces, sí. Antonio y Juan están charlando. Perdona, yo tengo pelo, Juan no sé, pero sí. yo de la mitad ya nada más. Entonces, ellos están muy bien, están llevando adelante sus vidas, son compañeros de trabajo, trabajan en la misma empresa, y fíjense, están felices, están esperando que venga el jefe porque los ha llamado para una reunión, están mirando en el móvil, mirar la foto del fin de semana, y viene el jefe. Están en la misma oficina, en la misma reunión y tienen el mismo jefe. Y el jefe le dice, señores, están despedidos. O sea, están en la misma oficina, tienen el mismo jefe y han recibido exactamente la misma noticia. El que está con la camisa a cuadros está muy preocupado, porque su cerebro le ha dicho que eso es terrible, que no va a encontrar otro trabajo, que es lo peor que le podría haber pasado. Entonces, él va a activar todos sus mecanismos de defensa. Y por supuesto que se va a estresar. En cambio, el otro está en una postura completamente diferente. Él, esa noticia, la ha tomado de otra manera, ha dicho mejor. Estaba cansado de este trabajo, quería hacer un cambio, quería tener un trabajo mejor, quería tener más tiempo. ¿Qué ha cambiado? La noticia es la misma, ellos son los mismos. Lo único que ha cambiado es la interpretación que el cerebro de cada uno hace de la situación. Fíjense, yo he puesto aquí al cerebro en zona roja. Ante el mismo suceso, la orden que recibe el cerebro es peligro, todo está mal, todo es terrible. Entonces, ese cerebro que recibe esa orden activa el modo de contracción biológica. Vamos a defendernos. Si es una situación terrible, tengo que luchar o tengo que huir. Entonces, el cerebro
secreta adrenalina y cortisol. Y esos dos neurotransmisores te meten en una tormenta emocional y mental y eres incapaz de obtener soluciones. Porque tu cerebro se ha configurado en un cerebro en zona roja, que es un cerebro de peligro, y cuando tú estás en peligro y estás huyendo, no puedes ser creativo. Entonces, esto lo único que te genera es estrés. Ahora, el otro compañero está feliz de la vida. Dice, mire, me van a despedir, me van a pagar la indemnización y voy a poder realmente hacer lo que he querido hacer toda la vida, que es dedicarme, no sé, a la alfarería. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ante el mismo suceso, la orden que recibe el cerebro es, no hay peligro, todo está bien, esto no es un problema, es una oportunidad. Tenemos todas las herramientas para seguir adelante. En ese preciso momento, dentro de ese cerebro, se activa el otro modo de respuesta del cerebro, que es el modo de expansión biológica. Hay secreción de dopamina y de serotonina, y como estás en atención plena, se activa tu creatividad para poder desarrollar todas las herramientas que necesita el nuevo escenario. ¿Y qué ha cambiado en esa respuesta? La respuesta del cerebro. El primero reaccionó con estrés por sus mecanismos automáticos y el segundo reaccionó con relax. Entonces, hay un señor que se llama Rick Hanson, que es un neurocientífico, profesor de Oxford, Stanford y de Harvard, que él tiene una teoría, que no es una teoría porque está muy comprobada, que tenemos dos cerebros, o un cerebro que se configura en zona roja, o si no, en zona verde. Y esto lo plasmó en un libro que es la base, fíjense, la neurociencia de la felicidad, el amor y la sabiduría. Neurociencia. Y el libro se llama El cerebro de Buda. El cerebro que estás observando. Entonces, cuando tú vives en un cerebro en zona roja, ¿qué produce en ese cerebro en zona roja? Fíjense, es el modo de contracción biológica. Cuando tú vives en ese cerebro en zona roja, se activan los mecanismos de lucha y huida. Se activa el sistema simpático, que es el que hace que secretes adrenalina y cortisol, que es el que te va a dar la energía para huir, para correr o para pelear. No estás pensando, solamente te dedicas a hacer las funciones biológicas básicas, comer y excretar. Por eso la gente va a los supermercados y agota todos los alimentos y el papel higiénico, porque no están pensando, están en modo automático. El cerebro, ¿qué empieza a decir? No, yo tengo un problema tremendo, me meto en mi casa, no hablo con nadie. ¿Por qué? Porque entra en ahorro de energía. Como la situación es tan terrible, necesita ahorrar energía. Por supuesto que estás actuando de una forma completamente inconsciente, estás teniendo una reacción impulsiva, no una reacción meditada, porque tu cerebro se está anticipando a esa vida tan dura y tan terrible que estás viviendo. Porque es la orden que tú le estás dando. Entonces, vamos al otro polo. Si tú estás observando y tú dices, vamos a ver, no pasa nada, esta situación va a pasar, estoy preparado, he trabajado interiormente y tengo herramientas para lidiar esta situación, tú con tu discurso activas el modo de respuesta expansiva, que es un modo biológico que es completamente opuesto al otro. Tu cerebro, ¿qué interpreta tu cerebro cuando tú estás respirando ansioso? El cerebro dice, pasa algo. Estamos respirando muy rápido, hay una amenaza. En cambio, cuando tú respiras, y esa es la razón por la cual la respiración es tan importante, tú respiras, el cerebro dice, este tío ha respirado, está contando hasta 10, entonces no debe pasar nada tan grave. Desactiva el modo automático y activa el modo del sistema parasimpático.
empieza a secretar dopamina y serotonina y empiezas a conectarte con lo que está sucediendo, empiezas a conectarte con todas las herramientas que tienes guardadas dentro de ti, y es lo que conocemos como atención plena. Ya no estás inconsciente, te das cuenta de que la situación te está generando sentimientos y emociones, porque eso no lo puedes evitar, pero ya no estás metido en la ola, ya estás surfeando la ola. ¿Eso Tu se llama acción... autorregulación, Diego? ¿Cómo? ¿Eso es lo que sería la autorregulación? Exactamente, ahora vamos a ir a eso. Tu acción empieza a ser consciente y dirigida, porque ya no estás reaccionando, estás observando y tienes la capacidad de analizar. Porque si no, ¿qué nos pasa? Cuando estamos en modo automático, trabajamos con ese ordenador. En cambio, cuando estamos en modo de respuesta biológica expansiva, trabajamos con ese tipo de ordenador. Por ejemplo, y les pongo un ejemplo. Un animal, todos los animales, ¿sí? Nosotros no somos animales, somos seres humanos, pero todos los animales tienen este mecanismo. Entonces, cuando hay un antílope ahí en el parque, en los parques estos de Kenia, que lo está persiguiendo un león, ¿qué modo activa? El modo de contracción. Se empieza a secretar adrenalina y cortisol, va toda la energía a las piernas porque tiene que luchar y correr. Pero cuando ya se escapa del león, automáticamente ese modo se desactiva. En los seres humanos no pasa eso. Cuando estás todo el día pensando en todo lo que te ha pasado en tu vida, en lo terrible que estás viviendo, tu organismo no desactiva el modo de lucha. Y por eso, si estás en modo automático, no puedes estar en el otro modo. Y tú, si estás luchando, escapándote del león, no puedes ser creativo. Entonces, estás sometiendo a tu cuerpo a unos índices de adrenalina y de cortisol que tu organismo no puede soportar. Porque la gacela no puede estar todo el día huyendo del león. ¿Sí? En un momento, tú puedes darte cuenta de esto y decir, vamos a ver, Diego, no pasa nada, estás en tu casa, hoy tienes para comer, estás bien, no, esto no es Siria, no están cayendo bombas. Entonces, respiras, observas y dices, ah, hombre, y entonces toda esta película, ¿quién me la ha montado? El cerebro. Porque el cerebro se tiene que anticipar, ¿por qué? Porque tu cerebro se tiene que anticipar a lo malo. Tu cerebro no se va a proteger de lo maravilloso. Tu cerebro se tiene que anticipar de lo malo. Y por eso es que vamos a ver que por eso nos cuesta tantas veces estar positivo. Sí, Antonio, querías preguntarme algo. Bueno, no, ya has contestado, es decir, porque muchas veces hay muchas personas que tienen o tenemos pensamientos negativos, entonces en ese momento lo que hay que hacer es respirar profundamente o cambiar el chip, ¿no? Claro, y ahora vamos a ver por qué. Porque esto tiene una razón científica. Cuando a usted le dicen, mire, respire, cuando a la embarazada le dicen respire, ya vamos a ver por qué es. Porque hay dos cuestiones, una es física y la otra es metafísica. Solamente la respiración es lo único que te lleva al presente. Tú puedes estar muchos días sin comer, ¿sí? Menos días sin beber, pero solamente pocos minutos sin respirar. Tu conciencia presente, presencia, se manifiesta en el acto de respirar, metafísica. Física, cuando yo respiro, entra más oxígeno a mi córtex prefrontal, desactivo el modo automático y tengo más posibilidades de activar el modo consciente. Entonces, cuando yo estoy inconsciente y veo las noticias inconsciente, escucho lo que me dicen inconsciente, siempre se activa por defecto el modo biológico de la respuesta de la lucha. Son las funciones cognitivas inferiores. Entonces, ¿tú qué haces? Son estas personas que están todo el tiempo, ¿no? Y van en el coche, y los insultan y reaccionan con más insultos. Y ven la televisión y reaccionan. Están en modo automático. Y cuando tú necesitas huir y pelear, ¿verdad? ¿Dónde tiene que ir la sangre? ¿Dónde tiene que ir la secreción hormonal? A los brazos y las piernas. Porque para huir y para pelear
necesitas activar el sistema parasimpático y fíjense lo que queda en negro. Lo que queda en negro es lo que no está activo. Ahora, cuando tú empiezas a darte cuenta de esto, ves este vídeo 18 millones de veces, porque para eso queda grabado, y empiezas a observar este proceso dentro tuyo, solo el cerebro se configura en el modo biológico de respuesta expansiva. ¿Por qué? Porque cuando tú te empiezas a observar, llevas el foco de la mente a la supraconsciencia, quitas el foco de la mente del automatismo y por lo tanto los programas automáticos se dejan de ejecutar. Ahora, ¿qué pasa en este modo de respuesta expansiva? Es el modo de relajación y empiezas a activar tus funciones cognitivas superiores y ya no reaccionas, sino que empiezas a elegir conscientemente lo que vas a decir, lo que vas a hacer, lo que vas a sentir y lo que vas a actuar. Entonces, en este modo de respuesta expansiva, fíjense la zona que se activa. Se activa el sistema parasimpático. Esto yo lo he puesto al revés. El simpático es el de modo huida. Vale, está al revés, y el parasimpático es el otro. Ya lo voy a modificar en la presentación. Sí. La sangre, ¿a dónde va? Al corazón. Al corazón y al cerebro. Al hígado y al cerebro, que son los órganos que te permiten el hígado procesar. El corazón es el que te da el pulso y el que lleva la sangre a todo el sistema. Y el cerebro es el director de orquesta. Si te fijas en el que va en modo automático de lucha-huida, va con las piernas y con los brazos. Pero el cerebro no lo tiene activo. ¿Por qué? Porque no lo necesita. Como son programas automáticos, no necesita ese cerebro para ser creativo y para salir del estado donde está. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar este sistema o estos mecanismos, nos empezamos a dar cuenta de que tenemos un yo habitual. ¿Cuál es ese yo habitual? Fíjense qué loco es esto. El yo habitual es el que vive en el programa que tiene instalado. Ese yo habitual, ¿en qué vive? Se levanta y vive en la mente inconsciente. Pisa, pone un pie al borde de la cama y empieza a reactivar sus patrones memorizados. Los patrones de comportamiento, el humor, los problemas que tiene, su pensamiento. Es de una forma automática. Ahora, ¿por qué al cerebro le gusta tanto el yo habitual? Porque no requiere recursos cognitivos. Como está siempre repitiendo las actitudes que ha grabado en el pasado, es un yo de muy bajo mantenimiento. Y eso al cerebro le encanta. ¿Y qué te dice el cerebro? Haz siempre las mismas cosas. Porque gasta eso menos energía, ¿no? Gasta menos energía. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tu yo potencial, que es el que tú vas a empezar a desarrollar cuando empieces a trabajar con tu cerebro en zona verde, es tu verdadero ser. ¿Por qué al ser se le dice yo soy? Porque es la parte de ti que está presente. Y la primer persona de la conjugación del verbo ser es yo soy. Cuando tú estás presente observando todo este mecanismo, puedes desarrollar tu potencial. Y este yo potencial es la persona en la que tú te quieres convertir. Ahora, tienes que trabajar en ello. Cuando tú vas a desarrollar un músculo, tienes que ir al gimnasio, vencer la resistencia del cerebro que no quiere que vayas, que te quedes en el sofá de tu casa. Y esto requiere al principio mucho esfuerzo. Porque la atención, ya vamos a ver por qué, es el foco de la atención. Como no estás acostumbrado a observar tu mente, al principio te cuesta mucho mantener tu mente en el presente. Y es un yo que te requiere muchos recursos. Pero, ¿qué pasa con esto? A medida que tú empiezas a entrenar, el cerebro
incorpora como un hábito para ahorrar energía el mantenerte atento. Lo incorpora como un hábito, porque el cerebro todo lo hace un hábito. Entonces empiezas a darte cuenta que a medida que empiezas a estudiar y que a medida que empiezas a practicar, cada vez estar más presente. Ahora, este yo habitual es el narrador interior, lo que llaman los científicos americanos el inner storyteller, es el que te cuenta las historias. Es esa voz en tu cabeza que te está diciendo, y ahora ya vas a ver, con esto de la pandemia, esto pasó, ¿te acuerdas tu padre? Y todo el día te está hablando, es el que te cuenta esa historia, es el narrador interior. Porque este yo habitual que tú vienes manteniendo ahí de una forma automática durante muchísimos años, te habla. Tú tienes que observar lo que te dice y tienes que aprender a dialogar con él. ¿Qué te dice ese narrador interior? Es que tengo muchos problemas que resolver, es que yo no estoy preparado para afrontar esto que estamos viviendo me preocupa mucho, y yo ya estoy muy cansado, yo ya no quiero arriesgarme y fracasar más, me quiero ir lejos, me quiero perder. Eso es lo que te dice tu yo habitual. Si tú lo dejas, tu yo habitual va a estar siempre metido en los problemas. Ahora, cuando tú empiezas a trabajar con tu yo potencial, ya no es que el yo habitual se va a callar, no. Vas a empezar a observar lo que te dice ese yo habitual, porque estás en atención plena. ¿Y sabes lo que vas a empezar a hacer? Le vas a empezar a contestar. Vas a empezar a decirle, eso es mentira. Eso te lo dijeron cuando estabas chiquito, tú ya has crecido, ya tienes una salud más fuerte. Eso que estás diciendo es mentira. Porque el emprendedor es el yo potencial, ¿no? El emprendedor es el yo potencial, ¿no, Diego? Sí, señor. Ese yo potencial eres tú. El yo habitual es un programa automático que has venido alimentando y que tu cerebro utiliza para consumir menos energía. El yo habitual es la Matrix. Sí. Y el yo potencial es el que se da cuenta que está dentro de la Matrix. Con la Matrix no hay que pelear, ni hay que luchar. Eso es lo que descubre Neo al final de la película. Hay que observarlo y decir, claro, ¿qué me vas a decir vos que soy el yo habitual? Los pensamientos de siempre. Sencillamente, yo ahora me estoy dando cuenta de lo que me estás diciendo y no te voy a hacer caso. No voy a tener miedo y voy a hacer lo que verdaderamente estoy destinado a hacer. Entonces, ¿qué te dice ese yo potencial? No puedo modificar algunos sucesos, pero sí puedo mejorar mi disposición interior para afrontar las situaciones que tengo que vivir. Tengo las herramientas y yo puedo lidiar con esto. Y tú, que eres mi narrador interior, te vas a sumar al equipo, yo te voy a llevar de la mano y vas a ver cómo juntos vamos a poder. Entonces, tu yo habitual te mantiene en un yo-yo, como el juego esto del yo-yo, se dice yo-yo aquí, ¿verdad? ¿También? Sí, yo-yo, sí. Entonces, hay veces que estamos en less confidence, bajo autoestima. Estoy muy mal, no me siento preparado, me siento frustrado, estoy deprimido, entonces tengo menos capacidad de acción. Y otras veces nos viene un subidón de energía, viene alguien y canaliza a un señor de la séptima luna de Saturno y me vengo arriba. Overconfidence, exceso de confianza, no necesito a nadie. Pero vamos a ver, no puede estar de un lado a otro. Entonces, este cerebro en zona roja o este cerebro en zona verde, hemos visto qué pasa dentro de nuestro cerebro. ¿Qué hormonas se secretan? ¿Cómo son los mecanismos de pensamiento? Ahora, ¿cómo lo distingues en la conducta de una persona? Haciendo el análisis de 3 factores para el éxito. ¿Cómo es nuestra postura? ¿Qué es la postura? Es la forma en que nos paramos frente a una circunstancia. Puede ser cóncava cuando dejamos que venga esa información o que venga esa experiencia, o convexa cuando rechazamos todo lo que nos da miedo. Nuestra actitud es el segundo factor. Es el clima emocional que tenemos cuando nos enfrentamos a algo. Es lo que nos permite adaptarnos.
Y el tercer punto, que es el fundamental, es cómo actúo. ¿Actúo escondiéndome? ¿Actúo evadiéndome de la realidad? ¿Viviendo en mundos fantasiosos porque me quiero escapar de la realidad? ¿O actúo de forma proactiva? Fíjate, tu cerebro en zona roja, si no lo observas, está configurado en un modo de escaparse, de huir de la realidad. ¿Por qué? Porque el cerebro, por defecto, siempre te va a mantener en una zona de seguridad, aunque te implique un sufrimiento. Porque el cerebro fue creado en la zona, en la época en que tú eras un hombre de las cavernas y tenías que refugiarte del tigre de diente de sable, qué sé yo. Entonces, el cerebro siempre está haciendo que sobrevivas. Bueno, pero no soy feliz. Bueno, pero eso no es mi asunto. Estás sobreviviendo. Estamos ahorrando energía. ¿Cómo se te ocurre hacer cosas nuevas? Eso nuevo que estás haciendo me consume mucha energía. No lo hagas. ¿Sí? Porque si consume mucha energía, puede ser que nos ponga en peligro. Por eso es que el cerebro, si tú lo dejas, tiene un sesgo de configuración negativa. Son las personas que tienen una postura convexa, niegan la realidad. Esto no puede ser, esto no nos puede estar pasando, vamos a llamar a las naves de los extraterrestres que nos vengan a rescatar. Niegan la realidad. Segundo, tienen una actitud que no es resiliente. No se adaptan, se resignan y sufren. Si tú te estás quejando todo el tiempo y estás deprimido, no estás siendo resiliente. Te estás resignando y eso te genera dolor. Y lo último, la acción, son personas que son reactivas. Entonces, están esperando tomar decisiones a ver qué dice el ministro cuando salga en la televisión. O a ver qué le dice el gurú, a ver en la canalización si le dice que en la octava escala de... Entonces, son reactivos a lo que les digan desde afuera. Ahora, este cerebro es el que te mantiene en la queja, no puedes ser creativo si te quejas, en la preocupación, no puedes ser creativo si estás preocupado. No estoy hablando de estar ocupado, estoy hablando de estar preocupado. A ver qué vamos a hacer en la cena de Navidad, si los niños cuentan como uno o como dos. Eso es preocuparte de cosas que no tienen importancia. Y lo último es el estrés, que hace que tu organismo no esté sano. Entonces, todo este proceso de pensamiento te lleva a trabajar en un puzzle vicioso. Tienes un pensamiento mecánico porque no lo observas, has construido rutas neuronales que permiten ese pensamiento mecánico, tienes formas arquetípicas de las ideas que te has hecho de las cosas y tienes una imagen refractaria, que es la imagen que tú tienes de ti mismo. Si eres bueno, si eres feo, si eres exitoso. Y esa imagen refractaria activa el pensamiento mecánico, que refuerza las rutas neuronales con su secreción química y te mantienen siempre en ese puzzle vicioso. Entonces, esto es un puzzle de la gente que vive o en el pasado, es que yo podría haber sido mejor, pero es que mi padre tal cosa. Es que yo podría haber sido mejor, pero es que Aznar o Rajoy o el presidente Kirchner siempre están en el pasado o en el futuro. Yo ahora no voy a hacer nada porque es que la que se viene, ¿y cuándo no se ha venido una? Siempre hay una que se ha venido. Y eso es parte de la vida. Entonces tu yo habitual te mantiene o en el pasado o en el futuro. Entonces este puzzle vicioso es lo que te hace estar permanentemente en un modo de lucha-huida porque tu situación es tan terrible que tienes que sobrevivir. Ahora, cuando tú estás observando y estás escuchando este vídeo y después lo vas a escuchar muchas veces más, empiezas a darte cuenta que también tienes un cerebro en zona verde, que es el cerebro que permite tu crecimiento biológico. El otro cerebro te contrae. Las células se replican menos para ahorrar energía. En cambio, en este crecimiento biológico tú puedes desarrollar todo el potencial físico y también mental. Ahora, tu cerebro solo va a permitir experiencias relacionadas con la felicidad y el disfrute pleno cuando no se ve amenazado. Entonces, claro, tienes que estar fuera de amenaza, eso es lo primero. No tienes que estar en el medio de las vías de un tren.
¿sí? Ni en el medio de un tiroteo. Tienes que estar seguro para sentirte seguro. Eso es lo primero. Pero lo segundo es decirle a tu cerebro, mira, no está pasando nada, déjate, estamos vivos, tenemos comida, no está pasando nada. Entonces, como el otro eran mecanismos de automatismo, esos mecanismos de defensa los detectas con la atención plena. Ahora, cuando yo estoy hablando, se están generando nuevas rutas neuronales en tu cerebro. Pero si esto no lo aplicas y no lo vuelves a estudiar, dentro de 2 días esas rutas neuronales se desarman. Ahora, la atención plena te mantiene en una postura cóncava. Aceptas que las cosas han cambiado. Eso no es ser negativo. Miren, señores, las cosas han cambiado. Entérense. Ah, es que la Navidad ya no es como antes. Claro. Ni la Navidad es como antes, ni el mundo es como antes. Entérense. Lo segundo es tener una actitud resiliente. Vamos a ver, la situación es nueva, pero yo me voy a adaptar. Yo soy un tío inteligente, tengo herramientas, puedo estudiar, tengo un cerebro, soy un ser humano con mucha potencialidad. Me voy a adaptar inteligentemente y no voy a sufrir. Y me voy a adaptar antes de que el problema sea un problema. Me voy a anticipar, voy a actuar a tiempo. Entonces, desde la conciencia, desde observar, empiezo a darme cuenta y empiezo a vivir en gratitud. Me empiezo a transformar solo, sin hacer nada, solo observando, en una persona mucho más creativa y fundamentalmente en una persona con más calma. Tú no puedes dirigir tu vida hacia un destino de éxito si estás en el estrés. El estrés, vamos a estudiar, vamos a esto, y ahora, y vamos, y que nos digan qué va a pasar en el futuro, y encendamos la televisión a ver los muertos, a ver. Tranquilo, si eso no va a cambiar porque tú estés estresado. Entonces, ¿cómo tú cambias ese puzzle vicioso? Tu yo potencial, que es el yo que trabaja con el cerebro en zona verde, trabaja con un pensamiento consciente. Soy consciente de mis miedos. ¿Tengo miedo? Sí. Y soy consciente de él. Soy consciente de que a veces no soy positivo, porque estoy observándome. Eso me va a generar nuevas rutas neuronales. Cuando yo empiece a decirle a mi cerebro, puedes, tienes herramientas, tienes 2 manos, vas a salir adelante, creas nuevas formas arquetípicas y a través de la atención plena haces un pensamiento consciente. Ya no estás inconsciente. Vives en el presente, solucionas lo que tienes que solucionar ahora y te pones en modo de crecimiento biológico. Tú cuando estás corriendo, escapándote del león, no puedes aprender nada. Cuando el cerebro está instaurado en el miedo, tienes que hacer este ritual porque si no, el dios de la Pachamama y yo no sé qué te va a castigar. Estás en el miedo. Y desde el miedo no se puede aprender nada. Entonces es un mecanismo biológico. Ahora, Rick Hanson dice que nosotros, nuestra mente, nuestro cerebro es como la mente, es como el velcro y el teflón. ¿Por qué? El velcro es lo que se pega, ¿no? Y el teflón es lo que resbala. La mente y el cerebro son como velcro para las experiencias negativas. Y como teflón para las experiencias positivas. ¿Por qué? ¿Por qué me aferro a las experiencias negativas y dejo pasar las positivas? ¿Por qué algunas personas no son positivas? Porque las cosas negativas tienen mayor impacto en el cerebro que las positivas, pero en el cerebro automático. Pero tú lo puedes controlar. Esto es lo que se conoce como el sesgo negativo de configuración. El cerebro es una máquina perfecta que fue creada para que sobreviva, no para que sea feliz. Entonces, se basa en el ahorro de energía y en conductas que automatiza para evadir el peligro. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Tu cerebro tiene otro mecanismo, que es la anticipación predictiva. Si yo vivo una vida que es terrible, llena de peligros, la principal tarea del cerebro es mantenerte vivo. Entonces, siempre se está anticipando y esperando lo peor. Porque nadie se defiende de las cosas positivas. Entonces,
te pasan 18 cosas positivas y como son como el teflón, te resbalan. Ah, pero lo negativo, cuando ya te pones en serio, mira, me dijo tal cosa, o soñé tal cosa, o tal noticia, velcro. Tu cerebro se configura en un cerebro en zona roja y empieza a predecir que va a venir lo peor, se empieza a estresar para estar preparado para luchar y te mete en la ola de negatividad. Tu cerebro se enfocará en lo malo y en lo negativo como mecanismo de defensa, si tú se lo permites. Entonces, Fontana Rosa, que fue un gran dibujante argentino, humorista, su personaje era un gaucho, Inodoro Pereira, le preguntaban, ¿y cómo está Inodoro? Él decía, mal, pero acostumbrado. Te acostumbras a estar mal, te acostumbras a estar estresado, te acostumbras a estar preocupado. Entonces la clave de la atención plena y la clave de obtener esta información y meditar sobre ella es que ese cerebro en zona roja, paulatinamente, fíjense cómo está la imagen, se vaya transformando en un cerebro en zona verde. Entonces, ¿cómo salir? Que es lo que tú preguntaste, Juan. Sí. ¿Cómo salir de esa reactividad automática e instalarse en la acción consciente? Nosotros no tenemos una botonera, ¿sí? Física. Que, dame el botón del cerebro en zona verde para dejar de estar quejándome y estresado. ¿Sabes cuál es esa botonera? Algo que tú nombraste recién. La autorregulación mente-cuerpo. ¿Qué es la autorregulación mente-cuerpo? Es el proceso por el cual se sale de ese modo automático de lucha-huida, de contracción biológica, para entrar naturalmente a un modo de crecimiento biológico, lo que se conoce también como la respuesta expansiva. Esa autorregulación mente-cuerpo es una capacidad cognitiva superior, que es la capacidad que solo tienen los seres humanos de focalizar o de hacer foco con su mente donde quieren hacerlo. Si tú no estás acostumbrado porque nunca te habían enseñado esto, no sabes que tienes esa herramienta poderosa. Entonces, fíjense esto. Cuando tú te autorregulas, ¿cuál es esa autorregulación? Que cuando viene el león, ¿qué te toca? Correr. No estamos hablando que el mecanismo de lucha-huida no hay que tenerlo nunca. No. A veces lo tienes que activar. Sí. Pero una vez que ya ha pasado ese peligro real, no puedes seguir con esa nube, con esa tormenta en tu mente. No quedarnos ahí. Tienes que pasar al modo biológico, decir, bueno, mira, ya el león se fue, ya no hay peligro, ya estamos tranquilos. Ahora, si estamos todo el tiempo en modo alerta, pensando en peligro, que algo malo va a suceder, estamos a merced de una tormenta psicoemotiva. Esa tormenta dentro de tu cerebro produce una catarata de adrenalina y cortisol todo el tiempo. Necesitas, porque claro, como necesitas estar preparado para una vida tan difícil y peligrosa, nos vamos anticipando y somos incapaces de pensar y resolver nada. Ahora, ¿qué pasa? ¿A dónde te llevaba la energía, la adrenalina y el cortisol? A los brazos y a las piernas, a los músculos, y por eso te contracturas. ¿Por qué? Porque si vas a correr un rato y desactivas ese modo de lucha-huida, pero si estás todo el día luchando, vas a terminar contracturado. Y por eso la gente va al fisioterapeuta, le hacen un masaje o hacen un ritual y están muy bien. Y a los 2 días están contracturados otra vez. Porque ese modo de contracción biológica los mantiene tensos. Y ese modo de tormenta emocional no te permite pensar profundamente. Tienes una mente que va saltando de una cosa a otra, produce un pensamiento superficial, pero ese pensamiento superficial no te lleva a solucionar nada. En cambio, y es lo que se conoce como la mente de mono o monkey mind, es una mente que va saltando de rama en rama porque tú no la observas. Entonces, si tú estás todo el tiempo con esa tormenta mental, estás con ese cerebro en zona roja y estás como el tío ese que está ahí. Ahora, si estamos en control de nuestra atención, podemos salir de esa tormenta psicoemotiva. Sí. Y bueno, está bien, Diego, está bien. Has escuchado una noticia, te has emocionado, tienes toda esta energía por dentro, pero todo está bien.
todo está bajo control. En el momento en que tú conscientemente sales de esa tormenta psicoemotiva, vas a empezar a secretar dopamina y serotonina. Y tu organismo, ¿qué empieza a decir? Ah, mira, si está respirando tan despacito, quiere decir que no hay ninguna amenaza. Y en ese momento te empiezas a relajar naturalmente y se pueden utilizar las capacidades cognitivas superiores. Ser creativo, ser resolutivo, planificar, reflexionar. Tú no puedes reflexionar cuando te estás escapando del león, ni puedes planificar. Entonces, en ese momento, tu pensamiento, a través de la observación, se hace profundo, se hace un pensamiento profundo y te transformas en una persona que está viviendo las mismas situaciones que los demás, pero la interpretación que hace su cerebro y su mente es completamente diferente. Se enfoca en lo que puede hacer y no en la tormenta emotiva que viene desde su cerebro. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí o hay alguna pregunta? Bueno, hay muchas preguntas, digo, hay algunas preguntas, pero bueno, Dime. ya las he respondido posteriormente. Pero Bien. yo tengo alguna que me gustaría que me aclararas, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo cuando salgo a andar, Sí. siempre procuro ir siempre por sitios diferentes, ¿no? Es decir, para no habituarme un poco para no habituarme un poco a hacer siempre lo mismo, ¿no? Pero después de lo que me estás diciendo tú, de que eso me lo estoy replanteando de alguna manera, ¿no? Porque yo pensaba que el hecho de andar siempre por el mismo sitio, conducir es un hábito, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que yo hago, pues siempre un poco, pues cambiar un poco de sitio y tal, pues pensaba que lo estaba más o menos haciendo bien. Es que ¿sabes qué sucede? Si tú vas a caminar siempre por el mismo sitio, pero estás en atención plena, cada vez te vas a dar cuenta de cosas Es diferentes. diferente. El tema es cuando vamos a caminar por sitios diferentes, pero nuestro narrador interior va y no vas centrado en el momento presente. Ah, vale, Y te voy vale. a decir otra cosa. Para tú instaurar un hábito, por ejemplo, salir a andar, el hipocampo es una parte del cerebro que asocia un lugar a una tarea. Por ejemplo, por eso hay gente que siempre estudia en el mismo sitio, porque cuando está en ese sitio, el hipocampo dice, está en ese sitio, hay que estudiar. Por eso cuando vas a la cama te da sueño, porque el hipocampo detecta que estás en la cama y activa el programa del sueño. Cuando tú quieres generar un hábito, al principio, es bueno que hagas las mismas cosas en el mismo lugar, para que tu cerebro se acostumbre a activar ese nuevo hábito que tú quieres hacer. ¿Sí? Sí. Ahora, cuando ese hábito ya lo has desarrollado, da igual a donde estés o por donde lo hagas. Ok. Entonces, yo no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, hay algunos comentarios que dicen, por ejemplo, hay un comentario que decía que que se vuelve en práctica es beneficioso para todo, inclusive para la enfermedad. Pero claro, porque tú te enfermas porque has vivido muchos años en un modo que estresa tu organismo. La enfermedad no es otra cosa que la manifestación del estrés. Pero, en base a esa pregunta, ¿qué necesitas para poder autorregularte? Además de estar en un entorno seguro, porque claro, vamos a ver, si tú no estás seguro, no estás seguro. Si te están cayendo bombas y te está granizando en la cabeza, no estás físicamente seguro. Entonces, si tú estás físicamente seguro, en un entorno seguro, necesitas estar plenamente consciente. Fíjense que yo he puesto ahí una imagen de un regulador y una lupa, que es la conciencia, porque la conciencia y la atención consciente es lo que te va a llevar de un modo en cerebro rojo o ese yo habitual, a esa personalidad habitual, reactiva, a tu personalidad potencial. Entonces, el poder de controlar la atención de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, no solo es la cualidad más importante de los seres humanos, sino que es el único camino hacia el logro de la felicidad como rasgo permanente de nuestra personalidad. El rasgo más importante de los seres humanos no es pensar, es ser consciente de lo que pensamos. Y hay una grandísima diferencia, porque el pensar solo por pensar
no te genera nada bueno. Te consume recursos y no te da soluciones. Por eso es que yo digo que la atención plena es nuestro superpoder. ¿Dónde está nuestro superpoder? En poder ser conscientes de lo que pensamos, ser conscientes de lo que sentimos, poder trabajar conscientemente con estos pensamientos y regular con nuestra mente, nuestro cerebro, toda nuestra biología. Entonces, la atención plena no es solamente una capacidad cognitiva superior, que la tienes o no la tienes. Es una habilidad, y esta es la mejor noticia de todas, que se puede entrenar. Se puede entrenar. ¿Cómo se puede entrenar? Observando la mente de mono, deteniéndote y dándote cuenta cómo tu mente es como un mono que va saltando de una cosa a otra. Las noticias, el WhatsApp, el Zoom, el vecino, me dijeron esto. La mente de mono gasta energía yendo de rama en rama y no soluciona nada. Entonces, ¿cómo nosotros luchamos con esta mente de mono? En realidad no, la palabra no es luchar. Cuando tú empiezas a observar a tu mente y le prestas atención, no luches contra ella. Le vas a decir, mira que eres un monito, ¿eh? Si tu mente de mono se va 3 o 4 o 5 o 18 veces al pasado, pues la traes 19 veces. Si tu mente se desenfoca 500 veces, pues la traes 501 veces. Tienes que estar enfocando en lo que quieres lograr y reenfocando cuando te has ido del presente. Tienes que aprender a tener el foco de la atención en el presente. Porque por eso dice el maestro Saint Germain, donde está tu atención, allí estás tú y en eso te conviertes. No es solamente un pensamiento metafísico, es un pensamiento neurocientífico. El 91% de las cosas que nos preocupan jamás se harán realidad. Este es un estudio que realizaron en la Universidad de Pensilvania, Lucas Lafreniere y Michelle Williams. Es un estudio científico donde ellos llegaron a ver que el 91% de las cosas que anticipamos como negativas no van a pasar jamás. Y estamos todo el tiempo consumiendo recursos. Nos generamos creencias limitantes. ¿Qué son las creencias limitantes? Son una percepción de la realidad que te impide crecer. No nos podemos desarrollar como personas y alcanzar esas cosas que te hacen ilusión. Es algo que realmente no es cierto, pero como está en tu mente y en tu cerebro y lo vienes ejerciendo y repitiendo durante muchos años, eso te limita y te mantiene, como decía Juan, en tu zona de confort. Ahora, si tú empiezas a observar todo esto, empiezas a desactivar el elefante. ¿Por qué el elefante, que tiene tanto poder, que pesa toneladas, está atado a una estaquita tan chiquitita? ¿Ustedes saben por qué? Sí, porque de pequeño lo pusieron ahí y se acostumbró. Lo ataron de pequeñito, trató de liberarse 2 o 3 veces y dejó de intentarlo. Cuando nosotros entramos en no puedo, no puedo, no puedo, estás en creencias limitantes. Cuando empiezas a observar tu mente, empiezas conscientemente a generar creencias empoderadoras. Son todas aquellas creencias que tú tienes la responsabilidad de crear, que te impulsan a trabajar en ti mismo. No en que nadie venga a hacer nada externamente. Lo trabajas desde el interior. Y eso te va a permitir derribar los límites que tú mismo has puesto. Te haces más fuerte superando aquellas barreras que no existían como tal. Y sales de tu zona de confort para entrar en tu zona de éxito. Eso lo haces a través de la atención plena. Porque claro, si ustedes, toda esta información que yo les estoy dando o la información que escuchan, solo un pensamiento que se repite muchas veces y es sostenido en el tiempo, solo ese pensamiento repetido produce un cambio físico en el cerebro. Y recién ahí modifica tu conducta. Si yo te digo, ahora tú estás escuchando todo esto y dices, esto es maravilloso, tengo un montón de potencialidades, puedo cambiar. Pero si tú
esto no lo repites, y no lo repites, y no lo repites, y mañana vuelves al automatismo, no vas a lograr cambiar tu conducta. Entonces, por eso es muy importante salir de un estado y transformar eso en un rasgo. ¿Qué es un estado? Es una situación cambiante. Hoy estoy feliz, pero mañana estoy en estado de tristeza. El estado se refiere a una conducta puntual, pero que muchas veces depende del entorno. Yo escucho personas que dicen, si mi familia está bien, yo estoy bien. Sí. Perfecto. Y si llueve vas a estar gris y húmedo. No, tú no puedes permitir estar en estados como los estados climáticos. Tú no puedes tener un positivismo eventual cuando las cosas estén bien. Tienes que repetir conductas para que se transformen en un rasgo. Un rasgo no es que a veces soy constructivo, no. Un rasgo es que soy una persona constructiva, siempre. Porque es un rasgo que he automatizado. Es un estado natural de la conducta de un individuo que se logra cuando tú estás sosteniendo una actitud durante mucho tiempo. Es lo que se conoce como una pulsión constructiva. Sí. Tienes que abandonar los estados automáticos de la zona roja para pasar conscientemente a la zona verde. ¿Sí? Sí. Yo no sé si queda alguna pregunta por allí, porque ya nos estamos extendiendo. Estamos fuera del tiempo ya. Pero bueno, a mí personalmente no me importa mucho. Sí, a mí no tampoco. Me importa nada, mejor dicho. Me quedan creo que 3 o 4 diapos, ya terminamos. Sí, muy bien, pues sigue, Diego. Entonces, ¿qué diferencia hay entre tener conciencia o ser consciente? Cuando nosotros empezamos a trabajar con nuestro ser, al principio vamos desarrollando una nueva percepción y eso es un estado de conciencia, pero eso mañana se puede ir. Ahora, este estado, como todos los estados, que es fluctuante, hasta que tú no lo repitas y lo repitas y lo repitas y tu cerebro no lo integre, no se va a poder transformar en un rasgo. Que el rasgo es una cualidad permanente. Entonces, no es lo mismo tener conciencia eventualmente que ser un ente consciente. De ahí viene la palabra consciente. Es un ente, sea hombre o mujer, que siempre está consciente. Entonces, es lo que hablábamos. El yo habitual está siempre en el puzzle vicioso, esto es un repaso, y el yo potencial está en un puzzle virtuoso, ¿sí? Cerebro en zona roja y cerebro en zona verde. Entonces, esto lo tenemos que desarrollar, esto lo voy a pasar muy rápido, tenemos que revertir ese ciclo negativo que estamos todo el tiempo. Y eso lo revertimos con la observación. A través de la atención plena, generamos un círculo virtuoso, ¿sí? Salimos de la depresión del pasado o del exceso de futuro y nos instalamos en la plenitud del presente, ¿sí? Y esto, bueno, podríamos seguir y tener muchas actividades con respecto a esto. Nosotros no nos damos cuenta. Nuestro humor es un cambio rápido en la secreción química dentro de nuestro cerebro. Pero ¿qué pasa con el humor? Bueno, pasó algo que te desagradó. A todos nos puede pasar. Si tú sigues manteniendo eso en el tiempo, se transforma en temperamento, que viene de temperar y de tormenta. Si tú sostienes un rasgo automático de tu humor, se transforma en un temperamento. Y eso a la larga va a producir un rasgo. Entonces, ¿qué le pasa a Manolito que lo veo tan amargado? Bueno, le pasó algo hace 3 años y no lo ha podido superar. Se ha transformado en un rasgo de la personalidad. Entonces, para terminar, Descartes decía, pienso, luego existo. Pero yo te digo, pienso, luego insisto. ¿Sí? Hay que pensar e insistir. Porque decía Woody Allen que el 90% del éxito se basa simplemente en insistir. No se puede cambiar algo que no se observa, no se puede observar algo que se desconoce. Entonces, el fin último de todas estas cosas es adquirir conocimientos para poder saber qué estamos viendo y qué estamos observando para poder cambiarlo eficientemente, ¿sí? La atención más la respiración hacen que tú regrabes
¿Se acuerdan cuando regrabábamos los TDK, los cassettes? Sí. Eso hace que tus programas se puedan regrabar. Ya no vas a estar metido dentro de la ola emocional, sino que vas a estar surfeando, ¿sí? Y aquí están nuestras conclusiones. Nuestra mente contiene todos los programas a través de la cual nosotros interpretamos la realidad. Las dinámicas mente y cuerpo las tenemos para poder generar cambios conscientes en esas dinámicas y para salir del yo habitual, que es el yo que nos mantiene estresados, para empezar a trabajar en el yo potencial, ¿sí? Y eso se logra con la atención plena, que es una capacidad cognitiva superior. Esto es la clave para poder vivir en atención plena, es tener una vida disciplinada, ¿sí? Y eso ha sido todo por hoy. Muy bien. Diego, muchas gracias. ¿Cómo pueden dar contigo para poder adquirir tus libros? Mira, en realidad mis libros que yo los escribí, yo trabajo como odontólogo, soy dentista, no soy escritor. Pero a raíz de todas estas actividades, los estudiantes que venían a mis talleres me dijeron, bueno, pero ¿y de dónde podemos seguir estudiando todo esto? Entonces, Metafísica y Neurociencia y Eficientemente son 2 libros que están en formato ebook. Los pueden comprar en esta página web que se llama lametafísica.com, en la parte de ebooks, o directamente en Amazon. Están en formato ebooks y los pueden comprar allí. Y Metafísica y Neurociencia también está en formato en papel, ¿sí? Y aquí tienen mi Facebook y mi Messenger por si quieren hacer preguntas, y ahí está la página web de Metafísica en Granada, a través de donde transmitimos todos estos cursos, ¿sí? Pues querido Diego, muchas gracias, como siempre. Bueno, espero que no se les haya hecho largo, ¿sí? No, seguimos aprendiendo mucho, Diego, sobre todo porque recibimos de ti, además de conocimientos, respuestas, ¿no? Y es mucho más fácil tomar decisiones a lo largo de la vida cuando entendemos lo que es la vida y sobre todo el por qué ocurren determinadas cosas. Y sobre todo respuestas prácticas, que es lo que importa. Sí. Y saben que es importante, que tenemos que entender que, por ejemplo, esta oportunidad que tiene la plataforma Zoom nos permite tener esta información grabada. Entonces, ¿por qué muchas veces hay que aprovechar este momento en que estamos reunidos? Porque esto queda grabado. Entonces, claro, es muy largo ahora y muy tedioso porque es mucha información, pero ya te queda grabado. Entonces, lo que haces en tu casa los fines de semana, lo puedes volver a ver, reflexionar, parar el vídeo. Entonces, no es lo mismo cuando teníamos esos talleres presenciales, que solo eran presenciales, que dábamos la mitad de lo que damos ahora. Pero la idea es aprovechar estos espacios para que la gente se lleve la información y ya lo tenga grabado y lo pueda ver muy de a poquito en sus casas, ¿sí? Aprovechar el presente. Sí, señor. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. No sabemos. Muy bien. Antonio. Bueno, yo no diría mañana, diría dentro de 5 minutos, ¿no? Ah, claro. Sí, bueno, esperemos bueno, que sí. Chao. Nos vemos. Gracias, Diego, un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego, hasta ahora.